gusto tenerlos nuevamente en este espacio de aprendizaje, donde a lo largo de estas jornadas estamos aprendiendo las etapas del SARE. Si bien recordarán, la segunda etapa que vimos la semana pasada era de medición y evaluación. En esta sesión vamos a estar desarrollando el control y la mitigación. Y antes de empezar, quisiera recordarles que tenemos una web especialmente diseñada para ustedes, donde van a poder encontrar todo el contenido sobre gestión de riesgos, lavado de activos, seguridad de la información, todo en un solo lugar. Se llama Academia Pirani y podrán encontrar materiales como podcast, ebooks, blog, artículos, webinars y hasta las memorias que tenemos de esta escuela. Para poder desarrollar este tema, vamos a contar con la presencia de nuestro especialista en gestión de riesgos, Luis Felipe Perdomo. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Hola, Nico, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente. Espero que aquí también saquemos provecho de los temas que vamos a ver en relación a esta tercera etapa. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Quisiera hacerles recordar, antes de empezar, que todas las preguntas que ustedes puedan ir teniendo durante nuestro webinar pueden escribirlas a través del chat o del Q&A para que yo pueda ir diciéndolas y que Luis Felipe nos ayude a responderlas, ¿sí? Eso sería todo de mi parte, pues empecemos esta sesión. ¿Listo, chicos? Bueno, básicamente, para esta tercera etapa, quiero dejar muy claro lo que es la definición. Es una definición muy sencilla, el cual es que tenemos que tener medidas de control que permitan reducir probabilidades de ocurrencia e impactos ocasionados por los riesgos que ya previamente se detectaron. Fíjense que cuando hacemos la valoración del riesgo, iniciamos con un contexto, tenemos todo el mapa de procesos, tenemos nuestros procedimientos asociados, iniciamos con un análisis y una valoración para el riesgo inherente y le aplicamos aquellas actividades, ojo con esto, aquellas actividades que hacen parte del control, ¿no? Tengamos en cuenta que un control no es una actividad hace parte de un control. Un control es un conjunto de cosas o un conjunto de actividades que me llevan a determinar qué tan bueno es y qué tan malo es para determinar el riesgo residual. Es decir, que una vez tengamos el riesgo inherente bajo la aplicabilidad de los controles, voy a tener el riesgo residual para después tener monitoreo y revisión a través de responsabilidades del dueño del proceso, a través de planes de acción que me permitan determinar si hay mitigación o no hay mitigación y sencillamente testeos a través de evaluaciones al riesgo, evaluaciones al control, que pues los invito a que estén para la siguiente sesión, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Una vez teniendo claro la definición, recordemos que tenemos el eje Y de probabilidad en el riesgo y el eje X de impacto. ¿Qué buscamos con el control? Reducir considerablemente el riesgo, la calificación del riesgo residual o del riesgo natural, para que lo mantengamos dentro de un apetito al riesgo y una tolerancia un poco más cómoda dependiendo del core y el objetivo de la organización. También recordemos que el impacto, cuando implementamos medidas de control, si tomamos medidas de control enfocadas al impacto, su reducción va a ser hacia la izquierda, y si tomamos medidas de mitigación en cuanto al control para frecuencia o probabilidad, su reducción va a ser hacia abajo. Tratemos de siempre que tengamos un control o un riesgo, disculpen, tener controles que estén asociados a reducir tanto el impacto como la probabilidad, para que él reduzca como si fuera una escalera de esta manera. Si lo hacemos de una u otra, pues podemos ver que disminuye la probabilidad, pero su impacto es muy alto. Voy a tomar como referencia un ejemplo. Cuando nosotros salimos a la calle, salimos a hacer alguna diligencia, salimos a hacer algún pago en el banco, nosotros vemos que el clima está muy nublado, está grisoso, entonces lo que hacemos es portar una sombrilla. La sombrilla me reduce el impacto, pero no la probabilidad de que llueva. Yo me puedo utilizar una sombrilla, ella no me va a mojar, pero su probabilidad va a seguir siendo la misma. Caso contrario, que si yo llevo la sombrilla y aparte miro algún canal de televisión donde encuentre que si va a llover no salga a tal hora, entonces ya puedo más o menos distribuir un control de probabilidad para irme a una hora donde no va a llover, o si va a llover, sea pues un tema de que se reduzca, y en impacto lo mismo, la sombrilla me va a permitir que no me moje.
Listo, tomando como referencia, con ustedes se encuentra el diagrama del corbatín. El diagrama del corbatín trata de que todos los riesgos, fíjense el círculo central me habla de qué son los riesgos. Los riesgos están acompañados a nivel de causas como agentes generadores para probabilidad y a nivel de como consecuencias para determinar la magnitud del daño. Un riesgo puede tener n cantidad de causas, lo mismo n cantidad de consecuencias. La idea es que nosotros acompañemos al riesgo junto con un control enfocado a la causa que lo está generando, como por ejemplo controles que les voy a mostrar a continuación. Esto es un claro ejemplo de controles que pueden tratar la probabilidad de ocurrencia. Y fíjense que hablan de aplicaciones, verificaciones, seguimientos, revisiones y elaboraciones. Esos controles bajo esa acción me determinan que son controles de probabilidad. Y controles de impacto me hablan de ejecuciones, respaldos, realización, confrontación, más o menos una acción para ir un poco más allá en cuanto a lo que es el impacto. Tenemos como referencia que los controles en lo posible tienen que ser preventivos con el fin de que yo me anticipe al riesgo, pero también es bueno que nosotros tomemos medidas a través de controles correctivos que me permitan reducir el impacto o me permiten determinar o corregir lo que está sucediendo en cuanto al riesgo. Listo, chicos, les voy a mostrar dentro de un software, dentro del software que nos caracteriza la información de cómo parametrizar los controles. Tomemos como referencia que nosotros podemos trabajar con el diseño y con la ejecución. Listo, gracias Luis Felipe. Mientras que vamos entrando a la herramienta, quería mencionarles que la herramienta que está usando Luis Felipe efectivamente es Planning Response Suite, donde van a poder poner toda la teoría que estamos aprendiendo en una práctica, en un software tan recomendado de gestión de riesgos. Yo por el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar todas aquellas personas que todavía no estén con una prueba gratis. Nosotros tenemos esta prueba por 30 días donde vas a poder hacer procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción, reportes, parametrizarlo todo en una sola herramienta. Así que ahí les estoy dejando el link para que puedan ir ingresando. Y ahora sí, Luis Felipe, creo que ya se van logueando las personas. Perfecto, listo. Listo, chicos. Entonces les estaba mostrando que, digamos, bajo la herramienta que nos caracteriza, la parametrización es muy fácil, pero voy a empezar con algo muy básico, que es explicarles a ustedes qué es el diseño y qué es la ejecución. Tomemos como referencia que aunque nosotros tengamos controles, los controles tienen que tener un diseño. Ese diseño va a trabajarse con atributos. Esos son atributos, son la característica que acompaña el control, que ahorita les voy a mencionar unos 6 pasos en los cuales ustedes pueden realizar un diseño mínimo e idóneo para su sistema. Listo, enfoquemos que el diseño del control tiene características como su naturaleza, si es correctivo preventivo, si el control se encuentra documentado, con el fin de que nosotros hagamos un análisis de la información y así le permitamos al sistema en el cual estamos trabajando o sencillamente a la hora de verificar la información en cuanto al riesgo, si tiene las características asociadas para mitigación. Y miremos la ejecución. La ejecución es la manera en la cual se están ejecutando los diseños, valga la redundancia. Porque si yo tengo un diseño súper idóneo, donde tengo un control que me mitiga en un gran porcentaje el riesgo, pero su ejecución no tiene una frecuencia de tiempo determinada, si su ejecución no se realiza con juicio, pues tengo un diseño de control prácticamente que vacío, o en realidad tendría un control vacío que realmente no está haciendo nada en mi sistema. Fíjense que yo puedo Luis Felipe, trabajar. discúlpame, solo quería ver si podemos ir respondiendo algunas preguntas que nos están Sí, haciendo el está perfecto. público. ¿Sí? Ok, nos están preguntando, ¿cada causa del riesgo debe tener un control específico? Depende de la metodología, chicos. Hemos visto organizaciones que le enfocan el riesgo el control al riesgo. O el control, cada causa tiene un control, que bajo mi recomendación, lo mejor es que cada control, cada causa tenga un control asociado. Y en lo posible, que esa causa tenga un control para mirar impacto y para mirar la frecuencia. Listo, acá Víctor nos está preguntando,
Es decir, que el riesgo inherente es el que tiene controles o procedimientos y el riesgo residual no. ¿Estoy en lo correcto o es invertido? No, no, no. El riesgo inherente es el riesgo natural, sin controles, chicos. El riesgo inherente es el riesgo natural, el que nosotros convivimos tradicionalmente. Recordemos la clase anterior y si no estuviste en la clase anterior, el riesgo inherente surge de determinar la probabilidad de ocurrencia versus el impacto. Cuando esto me da una calificación, yo le aplico un control para que esa calificación se reduzca en un mapa de calor y yo sepa que tengo controlado mi riesgo. Buscamos eso, controlar el riesgo. Normalmente la idea es mantenerlo en el tiempo para que yo sepa qué riesgos adicionales me dan. Fíjense que los controles también me permiten a mí anticiparme y tomar medidas de mejora continua dentro de mi sistema, porque muchos controles ayudan también a detectar si hay otros problemas. Por ejemplo, si yo estoy colocando que mi control está documentado, yo necesito dejar todas las salvedades de su documentación. Pero chicos, todo eso ya se lo explico y esa pregunta ahorita se te va a resolver un poco más con la explicación que te voy a dar. ¿Listo? Entonces, bajo el diseño, ustedes necesitan tener estructurado un diseño en cuanto al control, pero también en lo posible pueden trabajar con la ejecución, que es la manera en la cual se están ejecutando las actividades enfocadas al diseño. Fíjense que el software es muy intuitivo en cuanto a su parametrización. El software te permite a ti trabajar con el diseño y te permite trabajar con la ejecución. Un segundo, chicos, que se me trabó aquí el sistema un segundo. Creo que es el ancho de banda, pero ya solucionamos, ¿vale? Entonces, ustedes pueden trabajar inicialmente, tengan en cuenta que para trabajar con la ejecución, ustedes pueden untarse también con auditoría, pueden untarse con lo que hace el área de auditoría para rectificar esa ejecución. Ejemplo, ustedes pueden tener un diseño de que el control es preventivo, está documentado y tiene un responsable. El área de auditoría debería certificar que eso sí se esté cumpliendo. Entonces, ellos le deberían decir a ustedes si se está ejecutando o no. Esto es un claro ejemplo al aire de lo que podríamos hacer. Fíjense que la herramienta sí me permite trabajar con lo que es el diseño y la ejecución. Adicional a eso, pues me permite estructurar esos pesos de variables de qué es más importante y qué no es tan importante. Ojo con lo que estoy mencionando de qué es importante y qué no es tan importante. Fíjense que hay organizaciones que no necesariamente tienen un modelo de estructuración de seguimiento de los controles. Así que pueden utilizar variables de diseño para trabajar o que el diseño sea mucho más fuerte que la ejecución. Ejemplo, si yo tengo un control, ese control me debe sumar a mí el 100% y yo voy a trabajar en su fortaleza 60 para el diseño y un 40 para la ejecución. Para que así mismo, digamos, herramientas como estas que son súper intuitivas, les permite a través de estos pesos generar un cálculo matemático y reducir esos criterios subjetivos a la hora de calificar y saber cuánto está mitigando. Por eso yo les quiero mostrar aquí con la herramienta que nos caracteriza la parametrización de esos controles. Fíjense que puedo trabajar con el diseño, la ejecución dependiendo de las características que yo tengo como organización. De ahí me puedo pasar a ver variables de diseño, tipo de control, tipo de ejecución, y estas variables no son mandatorias, chicos, ustedes pueden crear las que consideren necesarias. Fíjense que aquí me lo permite trabajar de la manera en la cual yo quiero trabajar. He visto organizaciones, les confieso, que tienen muy robusto el tema del diseño y poco la ejecución, pero también he visto organizaciones que se enfocan mucho más en la ejecución porque trabajan modelos en los cuales la cadena de producción hace que el seguimiento al control sea constante. Entonces, eso también pues los invito a evaluar en su sistema o en sus organizaciones a la hora de implementar esto. ¿Listo, chicos? Entonces, como les mencionaba anteriormente, la herramienta les permite generar variables de diseño no mandatorias como están aquí, sino dependiendo del core organizacional que ustedes manejen. Asimismo, pues variables de ejecución para saber si se están ejecutando las cosas. Miren que aquí me parece algo interesante que se ha creado, es que si se han presentado eventos de riesgo. Esos eventos de riesgo, recordemos que son actividades que yo no me espero. Si hay un evento de riesgo que está asociado, o sea, tenemos el riesgo, hay un evento, el evento llega, eso hace que me aumente dentro de mi mapa de calor la calificación porque previamente hay un control que no está funcionando. Entonces, si hay un riesgo
que se materializa producto de que hay un evento asociado, puede que, digamos, se me vea afectado dentro del mapa de calor. Ahora, chicos, ustedes tienen variables de diseño y variables de ejecución. Contrastando estas dos, nos brinda lo que es la solidez del control. Conclusión, si yo voy a asignar pesos correspondientes, yo voy a trabajar con la ejecución o con el diseño. Si la calificación de mis variables me da un 80%, un ejemplo, y para la ejecución me da un 25%, voy a contrastar las dos y su calificación me va a brindar la solidez, a lo cual pues le doy un color característico para determinar si la solidez del control es débil, regular, fuerte o es un control excelente. Luis Felipe, acá estamos teniendo varias preguntas sobre este tema. ¿Te parece si vamos con las preguntas un ratito? Sí, dale, está perfecto, es interesante que llevemos las preguntas así. Vamos, Acá nos preguntan, si yo tengo parametrizado que el control está asociado al riesgo y posteriormente modifico mi parametrización para que esté vinculado a la causa, ¿cómo afectaría en la aplicación, en la herramienta? ten en cuenta que tú ya venías trabajando un modelo. Si vas a cambiar el modelo de calificación, le vas a cambiar, digamos, como tal, la lógica a la parametrización. Entonces, es importante que determinemos una metodología de trabajo. Chicos, yo no les puedo decir a ustedes, trabajen esta o esta, porque depende del core organizacional. Depende si ustedes son de un sector de producción, un sector financiero. Eso es un análisis que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de parametrizar. Digamos, para este caso, si tú le cambias la lógica a la herramienta, sería, digamos, entre comillas, algo engorroso que tú tengas una metodología del riesgo 1 al riesgo 100 y del riesgo 101 al riesgo 200 otra. Creería que si hay un ente de control o algún tema de valoración, te va a decir porque hay un modelo para uno y otro modelo para otro, a menos de que sepas sustentar que hay una mejora continua en tu proceso. Listo, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las variables de ejecución? Listo. Fíjate estas que están aquí. Voy a ver estas que están acá. Se han presentado eventos. El diseño del control es efectivo y la evidencia es efectiva. ¿A qué se refiere esa palabra efectividad? Recordemos que todas nuestras asociaciones con los riesgos tienen que estar documentados o nosotros hacemos los riesgos enfocados a un proceso, una actividad o un proyecto. Si es efectivo, la idea es que el control se encuentre documentado y que ese control documentado tenga un responsable, un tipo de control, que son los del diseño. Pero resulta que esas actividades o ese diseño tiene una estructuración que yo necesito determinar si es efectiva o no. Ejemplo, si yo le coloco un responsable a una base de datos, necesito ver que todas las bases de datos de ese proceso, un ejemplo, tengan ese responsable. Es decir, si hay una ejecución efectiva o si el diseño del control es efectivo, si está cumpliendo con lo que necesita el proceso, porque pues recordemos también que el diseño acompaña la ejecución. Entonces, si yo no coloco variables de diseño de acuerdo a lo que tengo como organización, pues también creo que estoy un poquito desenfocado. Entonces, ahí me permitiría decir si el control es malo, bueno o es regular. Tenemos casos donde vemos que el diseño es muy bueno, pero su ejecución no tanto. Exacto, y eso responde un poco a las preguntas que hacía de que si debe tener más peso el diseño o la ejecución. Y pues, por lo que vemos, la ejecución debe tener un mayor peso, pues es donde estamos empezando a implementar los controles. Nos preguntan, ¿quién debe responder las variables de ejecución? ¿Auditoría? Bueno, eso también depende de la metodología, chicos. Tenemos organizaciones que ellos son el área de control como tal, no solo el área de riesgo. El área de riesgo también por ser un área de control. ¿Por qué es un área de control? Porque ayuda a la toma de decisiones a la organización para saber si hay impactos asociados a los procesos y esos impactos cuánto me podrían costar económicamente, reputacionalmente, legalmente, ¿cierto? Por eso somos un área de toma de decisiones. Al ser un área de toma de decisiones, podemos también tener auditorías enfocadas al riesgo, estructurarnos para hacer auditorías enfocadas al riesgo y mirar esa efectividad o esa ejecución de los controles. O mejor aún, si nosotros tenemos un efectivo control interno en nuestras organizaciones, es de vital importancia que nosotros consumamos un poco lo que hace auditoría a través de esos informes,
para que así veamos todo lo que se está estructurando. Recordemos que las normas ISO hablan de un sistema integrado de gestión, donde tenemos ISO 9001 que habla de procesos, ISO 27000 que habla de seguridad, ISO 22301 que habla de continuado de negocio, y ISO 31000 que habla de riesgos. Si yo junto esas cuatro, voy a tener un sistema integrado de gestión en muchos aspectos. Y ahí entonces necesito relacionar los numerales y en esos numerales pues certifico lo que tendría una respuesta para saber si está o no está bien lo que me dice auditoría y que yo lo pueda responder aquí o soportar acá. Por último, Luis Felipe, nos están preguntando por el tema de la evaluación de la eficacia. Y creo que eso lo podremos ver ahora que empieces a desarrollar la parametrización de controles y cómo funciona. Sí, sí, chicos, no se preocupen, esto es como la parte estructural de lo que inicialmente ustedes tienen que tener en cuenta para pasar en materia a crear estas variables. O sea, me interesa mucho, chicos, que ustedes tengan en cuenta que ustedes pueden trabajar con diseño y ejecución y que tienen pues una herramienta, en este caso pues aprovecho para las personas que no tienen que se unan a nosotros y sean partícipes de la evolución de lo que estamos haciendo con los controles. Entonces, me interesa saber que ustedes puedan tener dudas de su sistema, de saber si están implementando bien un diseño y una ejecución de un control y cómo la van a trabajar en el tiempo, a través de qué variables. Que es aquí donde pues me voy a volver a la presentación, chicos, para darles unos 6 pasos como para que lo tengan en cuenta, los pasos mínimos a la hora de realizar la gestión en cuanto al diseño. ¿Listo? Como primer paso, ustedes tienen que tener una persona asignada a ejecutar el control. Fíjense que aquí yo ya hablo de una persona enfocada a una variable de diseño, pero ¿quién va a hacer la actividad? Es decir, me lo va a ejecutar. Fíjense que yo ya podría decir que puedo trabajar con ejecución, pero también con el diseño. Diseño porque le coloco un responsable y ejecutar es cómo esta persona está haciendo las cosas. Esa persona debe tener la autoridad, competencias y conocimientos. Es decir, la persona debe hacer estas cosas o estas actividades dentro de los marcos de la responsabilidad del conocimiento. Yo no puedo colocar a una persona a hacer todas las variables de nómina o hacer toda la parte de nómina porque la persona no tiene el conocimiento educativo de saber qué es un activo o un pasivo. Para el ejemplo, ¿no, chicos? De saber qué es un pasivo o un activo o un pasivo. Eso debemos que tenerlo en cuenta. Ahora, si lo trasladamos con la pregunta que la persona anterior hizo, fíjese que aquí hay algo que el área de auditoría podría revisar, el manual de funciones. ¿Existe un manual de funciones y las personas sí tienen las competencias para ejecutar las actividades? No, es que resulta que revise el manual de funciones, de los cuales hay 10 personas que representan el área de contabilidad y hay 3 que no conocen de contabilidad. Entonces, ya podríamos decir que el control a nivel de responsable tiene una ejecución baja por competencias. Entonces, fíjense cómo relacionamos lo que es el diseño con la ejecución. Ahora, se deben ejecutar dentro del proceso y las responsabilidades deben ser adecuadamente segregadas o redistribuidas entre diferentes individuos. Es decir, hay que colocarle un apellido a ese responsable. ¿Cómo es el apellido? Colocarle, por ejemplo, el control debe iniciar con un cargo o un sistema o una aplicación. Debe asignar áreas de manera general o nombres de personas. Evitar esto, chicos. Recordemos lo que les mencionaba anteriormente si estuvieron en la primera clase. La idea es que las organizaciones dependan de cargos y no de personas, porque una persona se me va y pueda que tenga un riesgo porque hay una dependencia de conocimiento producto de una persona. El control debe estar asignado a un cargo específico. Veamos por ahora un ejemplo. Fíjense como yo lo mencioné aquí, la ejecución o implementación del control es de manera manual. Personas, ojo, es importante la responsabilidad del cargo de las personas que lo realizan. El personal administrativo. Entonces ya sabemos que el personal administrativo lo va a hacer. No vamos a decir Felipe de administrativo va a ejecutar esto, sino el personal administrativo o el auxiliar de nómina o el especialista de riesgos. Si lo hacemos con personas, si lo hacemos con una aplicación, un software o una herramienta, podemos decir el sistema contable, el software de riesgos, el aplicativo de nómina. Fíjese que yo ya empecé con un paso básico que es asignarle un responsable. Listo, voy a ir a un paso 2. Debe tener una periodicidad definida para su ejecución. Esa periodicidad, miren lo que está en negrilla. Entonces, si no existe una periodicidad, yo podría colocar cada vez que se ejecute la actividad. Para este caso, el control debe tener esa especificación
de si es diario, mensual, trimestral, anual, y que esté asociada al responsable. Ya les voy a mencionar el ejemplo. Miren el ejemplo relacionando el paso 1. El profesional administrativo, cada vez que va a realizar el contrato del proveedor, fíjense que ya esto como tal ya no es una actividad, es una segregación de pasos que me permiten optimizar y determinar que mi control es idóneo. El personal administrativo cada vez que realiza el contrato de proveedor. O miren el del auxiliar de nómina. El auxiliar de nómina mensualmente, el especialista de riesgos semestralmente. Ojo chicos, si el control no tiene periodicidad, se registra cada vez que se desarrolla la actividad. Ejemplo, digamos el último punto. El especialista de riesgos, cada vez que desarrolla la actividad, debe tal cosa. ¿Listo? Tengamos en cuenta que si no empezamos de esta manera o si no tenemos algo estructurado muy parecido a esto, tenemos que tener cuidado en la revisión de nuestro sistema o en la manera en la cual se están diseñando nuestros controles. Permítanme un segundo. Paso 3, tener un propósito. ¿Qué es un propósito? Darle un objetivo a lo que son nuestros diseños o nuestros atributos al diseño. Fíjense que, por ejemplo, tengo controles que me llevan a prevenir causas que generan el riesgo. ¿Por qué? Porque como lo mencioné al principio con el ejemplo, verifican, validan, concilian, comparan, revisan o cotejar información y ayudan o detectan la materialización del riesgo, con el objetivo de que nosotros hagamos mejora continua. Y fíjense lo que yo les menciono abajo, el solo hecho de establecer un procedimiento o contar con una política por sí sola no va a prevenir o detectar materialización del riesgo o alguna de las causas. Ejemplo, yo tengo el proceso de contabilidad, donde tengo las políticas de pagos a proveedores. Perfecto, tengo políticas de pagos a proveedores, pero solo es un documento. Yo tengo acciones asociadas a esas políticas, tengo claro una directriz, unos límites dentro de esas políticas con responsables, frecuencias de tiempo, aplicativos que lo acompañan. Entonces, tengamos en cuenta que simplemente no generar un documento o generar alguna actividad no significa que eso es un control. Y pues ahí entra lo subjetivo en las organizaciones. Entonces lo que hacemos es decir, ¿cuenta con política? Sí. Al darle sí, entonces ya tengo la mitad del diseño del control efectivo. Con el tiempo, pues no se hace una revisión y el sistema se puede afectar. ¿Listo? En ese propósito, fíjense acá el ejemplo. Cada vez que se va a efectuar el contrato del proveedor, el de servicios, el profesional administrativo, entonces ya leí la frecuencia de tiempo, ya le di como tal el responsable y le doy el propósito. Verifica que la información suministrada sea la correcta en el proceso de contratos. Entonces yo digo, ok, necesito revisar el proceso de contratos cada vez que hay un proveedor y esto lo hace el personal administrativo. Retrocedo a la pregunta que me hicieron ahorita. ¿Quién debería hacer esto? ¿El área de auditoría o el área de riesgos? Fíjense que el área de auditoría ya tiene algo en el cual se puede soportar para certificar que eso sí se está ejecutando de la mejor manera. Porque el diseño, al momento, el diseño tiene un 100, pero si se está ejecutando, el personal administrativo sí está haciendo la tarea de revisar el contrato de proveedores. Fíjese que entonces yo ya untaría lo que es el diseño y la ejecución. O vean el ejemplo de abajo, el auxiliar de nómina mensualmente verifica que los saldos de la base de datos de los empleados para pago correspondan a los días trabajados sin ausencias. Prácticamente el auxiliar administrativo tiene que verificar mensualmente que todos los empleados a las cuales se le va a pagar a 30 días no tengan ninguna ausencia, con el objetivo de que la empresa no sea inmersa en un riesgo de que está pagando algo del cual no debería por ausencias de empleados. Entonces, eso es un paso importante a la hora de hacer el diseño de los controles, tener un propósito. ¿Listo? Establecer cómo hago el propósito, chicos. ¿Qué es lo que va a hacer o cómo se realiza el control? Listo, Nico, dime. Sí, acá tenemos un par de preguntas. Primero nos dicen, ¿una política puede considerarse como un control en sí o se debe especificar el procedimiento? Listo. Excelente pregunta. Un documento solo no hace nada. Un documento solo necesita ser lo suficientemente específico para el cual yo necesito ejecutar las variables o necesito ejecutar las variables de esa política con el fin de que si algo está mal, yo tome medidas correctivas o tome medidas preventivas.
Fíjate que esa pregunta asoció lo que yo menciono aquí, el proceso de contratos a través de la lista de chequeo que está en el numeral 7.5. Fíjate que yo enlazo una documentación, le enlazo una actividad dentro de un proceso. Yo puedo tener la política de riesgos, donde digo que todos los responsables o todas las personas que están en mi organización tienen el deber y la responsabilidad de registrar eventos de riesgo. Yo puedo decir eso, pero si mi política no está amarrada a un proceso donde diga política de riesgos, véase numeral 7.5, manual procedimiento, registro de eventos de riesgo, fíjense que ya tengo un vacío. Tengo que revisar muy bien cómo voy a hacer estas actividades. Porque la persona puede decir, ah, no, es que yo quería yo quería reportar un evento de riesgo de acuerdo a la política, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, fíjese que ahí, de acuerdo a este paso 4, tomando como referencia esa excelente apreciación que diste, Nico, con la pregunta, no hay un propósito. Ya efectúo un poco más y veámoslo en este ejemplo. Cada vez que se va a efectuar un contrato de proveedores de servicios, el profesional administrativo verifica que la información suministrada sea la correcta en el proceso de contratos a través de la lista de chequeo. Ya tengo un propósito, una frecuencia de tiempo, un responsable, lo amarro a un documento y aparte ese documento me especifica lo que tienen que hacer. Conclusión, si yo voy a mirar la ejecución del control, vean que está bien diseñado y si la ejecución no está ligada, entonces la persona hace los primeros 3 pasos, pero no está revisando como tal el numeral 7.5, no tiene ni idea que es una lista de chequeo para proveedores, ya entendemos que su ejecución empieza a verse afectada y el diseño está bien, pero la ejecución mal. La mitigación en cuanto a mi impacto se ve afectada como tal. ¿Listo? Dime, Nico, ¿hay otra? Sí, acá nos preguntan sobre la relación que tenemos que tener con el auditor, cómo Sí. debe ser. Recordemos lo que mencioné. Somos un área de control. Tenemos que especificarnos. Si nos podemos basar en metodologías, estaría perfecto, chicos. Yo soy, pues, muy amante a las normas ISO por la marco de referencia y la introducción que brinda a la hora de hacer las cosas. La 19.011, la norma ISO 19.011, me brinda los lineamientos de auditoría, donde me habla mejora continua de los procesos, o precisamente la 9.001 me habla de un enfoque en cuanto al riesgo. Tenemos que tener una relación con el auditor de decirle que él, cuando haga las revisiones de cada numeral y las revisiones de cada proceso, nos ayude para certificar que lo que se está colocando en los controles es lo que es. Y adicional a eso, el auditor, si va a hacer algún tipo de auditoría, él siempre va a revisar riesgos. Normalmente cuando se realiza una auditoría, él siempre va a solicitar la matriz de riesgos, cuántos riesgos asociados hay, cómo está el perfil de riesgo. Es aquí donde nosotros tenemos la capacidad, la obligación y el permiso para enlazarnos con ellos y trabajar como un ente de control. ¿Listo, chicos? Paso número 5. Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. Hay un texto súper largo, pero fíjense que ya hay una estructura muy bien definida de esas desviaciones o observaciones en caso tal de ejecutar el control. Fíjense que tenemos la misma característica del paso anterior. Cada vez que se ejecutó el contrato de proveedores de servicios, el profesional administrativo verifica la información suministrada sea correcta en el numeral 7.5, el cual debe suministrar al proveedor la hora de enviar la información. En caso de encontrarse con información faltante, fíjense que ahí hay una desviación indirectamente, no por culpa de la persona que realiza la actividad, sino por culpa de que el proveedor está ejecutando o no entiende muy bien lo que le estamos solicitando. Él tiene la obligación de enviarle información, un correo con la información faltante y copiar a un área específica en caso tal de que vea que hay algo diferente. Fíjense que esas desviaciones también me ayudan a prevenir, perdón, me ayudan a prevenir y también me ayudan a detectar. Entonces, si yo en medio de esa información inconsistente traslado esta información a un área especializada, como es el área de cumplimiento, para ver si ese proveedor se encuentra en listas restrictivas enfocada a lo que es el lavado de activos, pues ya me ayuda a detectar. ¿Quién quita que ese proveedor vaya a estar inmerso en mi organización y esté requerido ante listas de la OFAC, como para el ejemplo? Entonces,
este tipo de observaciones, de desviaciones, tiene que también estar muy definida. No necesariamente yo necesito colocar todo este texto tanto en mi herramienta o necesariamente colocarlo en mi Excel, si ustedes trabajan en Excel, teniendo pues ya que tiene una herramienta, pero pues la idea es especificar lo mayor posible. Domenico. Entonces nos preguntan, ¿los controles los valida auditoría en todo momento? Debería. Debería porque cuando nosotros estamos ejecutando las actividades, ellos cuando hacen la revisión de los procesos o las revisiones de auditoría, ellos deben verificar la mejora continua. Y la mejora continua, ¿cómo lo hacen? Me perdonan la palabra, juzgando cómo se hacen las cosas. Yo necesito juzgarte a ti y juzgarte profesionalmente de la mejor manera, ¿no? De decir, ¿tú cómo haces tu proceso? No, yo hago mi proceso enviando la base de datos por correo electrónico al área de tesorería, el área de tesorería concilia la información y procede para pagos. Entonces, más o menos la auditoría decir, aquí hay mejora continua, aquí tú tienes algún control asociado para hacer las actividades. Sí, tengo el software, hace la conciliación y también registra que los saldos sean iguales. Entonces, estas personas están untadas tanto del día a día, o el área de auditoría está tan untada del día a día, que nos ayudará y debería pues revisar este tipo de cosas. Entonces, les menciono, tenemos organizaciones que no lo están haciendo y les parece interesante para empezar a implementar, o tenemos organizaciones que tienen una madurez en cuanto al control del sistema, tanto de riesgos como de auditoría, que les permite optimizar las tareas que ejecutan. Listo, chicos. Un sexto paso es que se debe dejar evidencia de la ejecución del control. El control debe dejarse con algo que me permita a mí soportar cómo se hacen las cosas y cómo llego al resultado. Perdón. Entonces, fíjense en los numerales que yo le digo, fue realizado por el responsable que se definió, se realizó de acuerdo a la periodicidad definida, se cumplió con el propósito del control, se dejó la fuerte información que sirvió en la base para la ejecución, hay explicación de las observaciones o desviaciones resultados del control. ¿Qué significa esto? Que si yo puedo soportar un archivo en Excel, puedo colocar un correo electrónico, puedo pegarle o registrar un manual, un procedimiento o una política, pues software como el de nosotros permite generar o almacenar información para que tú rectifiques y digas, ah, ok, tú me estás colocando que el control está en el numeral 7.5 y me estás colocando la política o el procedimiento. Perfecto. No, mira que aquí está mal diseñado. Ahí ya te permite a ti juzgar, repito, de la mejor manera cómo se están dejando las evidencias que soportan la mitigación de ambos. ¿Listo? Mira, por ejemplo, aquí también se encuentra la evidencia y está el control. No les voy a leer todo el texto, pero dice con copia al gerente dirigido al proveedor solicitando la información faltante y revisión se visualiza inconsistencias de información, se debe remitir observación al área de riesgos de cumplimiento, el cual se verificará y se encargará de verificar si se necesita un estudio adicional. Y como evidencia se pega o se registra o se almacena o se adjunta la respectiva lista de chequeo, diligenciar la información en la carpeta del cliente y los correos solicitando la información faltante de los casos que aplique. Fíjese que yo ya diseñé un control y adicional a eso necesito soportar que yo hice la tarea. Y la tarea es pegarle la lista de chequeo, pegarle el correo electrónico en el cual mi proceso llegó hasta un límite y lo trasladé al otro, que es el área de riesgos o el área de cumplimiento, y que ese proceso lo almacena en la carpeta del cliente donde está todo el registro para la persona que jode la auditoría. El área de auditoría ingresa, llega a revisar la carpeta y dice, ok, de acuerdo a este numeral me estás diciendo que se debe colocar la lista de chequeo, la carpeta del cliente y aparte de eso, un correo electrónico. No estoy viendo la lista de chequeo, no hay una ejecución del control, lo dejo dentro de mi informe, mejora continua o sencillamente una oportunidad de mejora. Entonces, lo traslado, el área de riesgos, verifica, proceso de contabilización y proceso de riesgos. Ah, ok. Entonces, fíjense que ustedes pueden utilizar todo este flujo de información para optimizar sus sistemas en cuanto a lo que es la mitigación del control. Yo les podría decir, no chicos, creen el diseño, creen la ejecución y lo suben o sencillamente lo manejan de esta manera para que mitiguen, ¿no? La idea es que ustedes juzguen aquí
el trabajo que se están haciendo en sus organizaciones y qué es lo que necesitan mejorar. Y más si tienen, pues, en este caso, vuelvo yo a la cuna que creo que es acorde, una herramienta que les permite optimizar, actualizar, adjuntar y matemáticamente les da todo, pues ustedes miren la mejora continua e empiecen a implementarlo. Les voy a mostrar acá, chicos, algunos criterios de evaluación que nosotros consideramos necesarios. Esos criterios de valoración o esos 6 pasos, ustedes los van a ver reflejados en la primera columna. Responsable, periodicidad, propósito, cómo se realiza la actividad de control, qué pasa con las observaciones o desviaciones y la evidencia de control. Listo, chicos, fíjense que estos son 6 pasos mínimos. Ustedes pueden tener N cantidad de variables, ¿no? Repito, esto depende del core de la organización. He visto y he conocido organizaciones que trabajan marcos de referencia enfocadas al fraude y colocan variables de control enfocadas hacia el diseño y la ejecución, si me está mitigando el fraude o no me está mitigando el fraude. Listo, chicos. Ay, perdón, no hemos terminado. Es que preciso se me devolvió. Listo, perdón. Ay, ya. Listo, entonces tengo unas opciones de respuesta. Tengo un responsable, ¿está asignado o no está asignado? Listo. Tengo, en este caso, la periodicidad, ¿es oportuna, inoportuna? Tengo porque el propósito, previene o detecta, o sencillamente no es un control, sino es una actividad que yo coloqué ahí por colocar. Eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Se realiza la actividad del control, qué pasa con lo que hemos visto anteriormente. Fíjense que cada de esas variables tiene un peso, fíjense en el punto número 2 y en el punto número 3. ¿Cómo llegué a ese 16%? Distribuí las 6 variables, que esas 6 variables sumándolas me dan la importancia de lo que es un control, es decir, me dan el 100% del diseño del control. Es decir, que si yo tuviera todo positivo, mi control tiene que ser de un 100%, mejor dicho, me mitigó. Pero ahí es donde yo empiezo a juzgar, yo distribuí esas variables en un 16.6% y dije, si la periodicidad, es decir, el punto 2, es oportuno, o sea, es excelente, entonces multiplíqueme el 100% de lo que es la oportunidad, porque está perfecto, tiene una oportunidad que es, por el peso de la periodicidad. Y ahí yo ya consumo de ese 100%, ya consumo fijo el 16.6%. Entonces, matemáticamente, la idea es que ustedes lleguen a un resultado, no solo colocando que esto es bueno, esto es malo, sí y no, sino que le den importancia. Pueden que ustedes tengan pesos, no necesariamente distribución equitativa, pero pueden que ustedes tengan algo más importante que otras cosas. Como por ejemplo, a mí me interesa mucho que tenga propósito, pero pues la verdad no me interesa que tenga una actividad de control, entonces puede que propósito tenga un peso más fuerte. Entonces, eso también permite que ustedes en el tiempo empiecen a certificar y valorar el sistema de gestión de controles. Listo, chicos, fíjense que en el segundo ejemplo dice, si el propósito no es un control, es decir, el punto 3, entonces multiplico que no es un control por el 16, a lo cual me lleva a decir a mí que el diseño es de un 18.2%. Claramente, cuando yo califico todas las variables, pues voy a sumar todas las calificaciones y me dice su diseño realmente es de un 75%. Ese 75% es lo que contrasta contra el riesgo inherente. Ahora, de la pregunta que me hicieron al principio de que si el riesgo inherente es el riesgo con controles. Entonces, fíjate que ya el riesgo inherente tiene una calificación, digamos, de 80. Y cuando le aplico el control, la calificación del control me da un 18.2%. Lo contrasto, lo multiplico, lo resto. Hay N cantidad de modelos matemáticos, pero pues yo les voy a enseñar el que nosotros trabajamos. Nosotros lo contrastamos a través de una multiplicación para determinar cuánto es su porcentaje de mitigación. En este caso me mitiga, con este 2 ejemplos, me mitiga un 18.2%. Entonces va y me castiga en el mapa de calor automáticamente. Yo ya no tengo que trasladar ningún saldo, ningún valor lo tengo que trasladar. Me castiga automáticamente y me dice, mire, de 80%, es decir, de su cuadrante amarillo, va a pasar a un cuadrante verde porque le redujo un 18%. Entonces ahí ustedes me van a preguntar, venga, ¿yo cómo sé que es de probabilidad o cómo es de impacto? Ya nosotros tenemos que definir
qué son los controles que me van a mitigar probabilidad y qué son los controles que me van a mitigar impacto, para que ese 18% se distribuya equitativamente, reduciéndome así o reduciéndome en el eje X o en el eje Y. Listo, les voy a mostrar ahora, chicos, la herramienta, o no sé, Nico, si hayan preguntas acá y mientras tanto me traslado a la herramienta. Sí, justamente hay un par de preguntas. Súper. Primero, Lady nos dice, ¿cuál es la diferencia entre actividad y control? Listo. Actividad es una de las variables que están inmersas dentro del control. Ejemplo, un responsable, que el control tenga un responsable, eso es una actividad. Que el control sea predictivo, eso es una actividad. Que el control sea manual, es una actividad. Todo ese conjunto de cosas me brinda un control. Es decir, yo le tengo que sumar el responsable, la manera en cual la ejecuta, el propósito para el ejemplo, y todo eso me brinda un control. De resto son actividades que yo estoy dejando en el limbo. Por eso hay una variable de diseño que habla de propósito. Tú puedes colocar dentro del control, ejemplo, está documentado, que tiene responsable, pero no tiene una frecuencia de tiempo determinada. Entonces tú dices, bueno, no tiene un propósito como tal definido. Definitivamente no es un control. Fíjate que ya tienes criterios metodológicos en el cual tú puedes juzgar lo que las personas están haciendo. Listo, chicos, vean que aquí nosotros tenemos el código del control, nombre del control y una calificación. Ustedes se preguntarán, bueno, listo, yo ya tengo una calificación. ¿Cómo sale la calificación? Para eso, obviamente, yo ya estructuré, yo ya parametricé si voy a trabajar con el diseño, la ejecución y cuáles son mis variables de diseño. Porque Nico no me deja trabajar aquí con esta, ¿listo? Entonces tenemos el ejemplo del control número 1. ¿Listo? Voy a escribir. Fíjense que hay dos maneras. Puedo describir todas las características que yo les mostré anteriormente o puedo empezar a asociar algún tipo de descripción en cuanto al control. ¿Listo? Por ahora pues no me voy a alargar como tal en el texto de la descripción. Ay, perdón, es que esto es súper tedioso a veces. Aquí. Listo. Bueno, coloquemos ahí, perfecto. Está el link de nosotros. Listo, fíjense que yo ya inicio con algo enfocado en cuanto al mi diseño, si es diario, semanal, mensual, bimensual y trimestral. Pongamos que su frecuencia es mensual. Listo, chicos, yo ya tengo una información general en cuanto a lo que es un control. Eso es la hoja de vida de mi control, cómo se llama, cuánto es su periodicidad y cómo lo describo. Eso es la hoja de vida como tal de un control. ¿Listo? En la parte inferior tengo una calificación, lo que yo les mencionaba. Tengo un diseño, tengo una ejecución y tengo una solidez. Solidez producto de la ejecución y el diseño. Felipe, es que en nuestra organización tenemos tan maduro el tema del diseño que no trabajamos con la solidez. Pues va a ser el mismo resultado. El diseño va a ser el mismo de la solidez. ¿Listo? O al contrario, si es la ejecución y la solidez, la ejecución va a ser el mismo resultado de la solidez. Y empiezo a determinar las variables. Ah, claro, este es correctivo. Y este es correctivo, ¿por qué? Porque su tipo de ejecución, ojo con esto, chicos, la ejecución yo ya lo estoy trabajando, es manual. Entonces digo, es un control correctivo donde yo ejecuto una manualidad. Fíjense que yo ya puedo detectar, o esta misma variable de control me ayuda a detectar si hay o pueden haber más riesgos. Entonces no es combinado. Listo, ok. ¿Cuánto se ejecuta? ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Sí, yo ya dije aquí arriba que es mensual. ¿Está documentado? Sí, señor, está parcialmente documentado, lo tenemos en el numeral 7.5, pero nos hace falta colocar las otras variables. O no, definitivamente está perfecto. Fíjense que esto solito es lo que me brinda lo que yo les mencionaba, chicos, una actividad normal, pero yo ya empezaría a juzgar. Todo esto en conjunto me brinda un control como tal. Listo, tiene evidencia, sí señor, y tiene un responsable asignado. Sí señor, yo llegué, listo, perfecto. Ahora voy a trasladarme a la ejecución. Se han presentado eventos en el tiempo, entonces yo como área de riesgos, si tengo la posibilidad de mirar la historia, puedo determinar si de acuerdo a ese riesgo y si hay controles asociados, si se han presentado eventos asociados a ese riesgo y que previamente ya tenían el control amarrado. Entonces voy a decir que sí, pero su evidencia es efectiva porque es un control que se hace constantemente. Y voy a terminar
que el control sí es efectivo como tal y su tiempo, el tiempo establecido es el correcto, la frecuencia sí se está ejecutando de la mejor manera. Entonces, fíjense que automáticamente ustedes no necesitan incluir ningún dato, ustedes necesitan es tener claridad de cómo van a calificar el sistema en cuanto a los controles. Y automáticamente el sistema les va a decir a ustedes, chicos, el resultado en cuanto a su diseño y su ejecución es de un 70,42. Es un control fuerte. El control se está ejecutando de la mejor manera. Yo digo, ok, listo, perfecto. Entonces, bajo esa referencia, yo se lo quiero amarrar a esta pérdida de información y aparte de eso, voy a colocar si me mitiga el impacto y la frecuencia. Entonces, chicos, recordemos, existen controles, y esto ténganlo muy en cuenta metodológicamente, no existen controles que me mitigan ambas a la par. El único control que me mitiga ambas a la par de la misma manera es que yo elimine el proceso total de mi organización. Pero o me mitiga más el impacto o me mitiga más la frecuencia o realmente uno sí y el otro no. Por ejemplo, la póliza. La póliza me mitiga el impacto, pero no hace que se me mitigue la frecuencia. Yo puedo verme inmerso en un riesgo legal, pero pues estoy cubierto con una póliza. O sencillamente dentro del clausulado que le pongo a la póliza, yo determino también que necesito tener diferentes variables y esas variables me van a mitigar un poco la frecuencia. Entonces, no es, o sea, o les recomiendo chicos que no hagan el ejercicio de colocar 50-50, sino realmente el impacto me lo mitiga realmente en un 100% porque es un control que está súper bien diseñado, que aparte de eso es un control que tiene una ejecución perfecta. Entonces me mitiga un poco más el impacto y su frecuencia pues me la va a mitigar en un 50%. Ya tomando como referencia, fíjese que el riesgo inherente, o mejor aún, esperemos a ver si yo les puedo mostrar acá, chicos, algo que es más interesante. Pero me tocaría parametrizarlo. Listo, entonces dejémoslo aquí en 100 y esto dejémoslo en 50. Fíjese que ahí me dice el riesgo alto y el riesgo inherente con esa aplicabilidad. Y pues claramente le voy a dar un responsable. ¿Por qué es importante un responsable? No es el responsable que es el encargado, y esto es un chip que necesitan llevarse las organizaciones. El responsable me permite a mí hacer un seguimiento y me permite a mí dar la mejora continua. Recordemos que los riesgos y los controles son responsabilidad del dueño del proceso. Yo como área de riesgos le administro su sistema y le digo que está bien o que está mal. Conclusión, yo soy su médico, pero también soy su policía. Usted tiene que estar pendiente de los medicamentos que va a tomar, que son los controles para que usted se mejore. Y yo voy a estar constantemente diciéndole, ya lo hizo, ya los tomó, porque yo hago parte de un área de generación de valor, un área de toma de decisiones. Entonces, si nosotros le decimos a la persona que nosotros somos los dueños de los controles, pues las personas no van a tener esa cultura al riesgo, lo que significa que se me va a ver un poco afectado mi sistema. Listo, entonces yo voy a decir que esto es del parte de la área de auditores y pues básicamente lo voy a crear. Listo, chicos, entonces fíjense, perdón, que el control que acabamos de crear es un control que está fuerte y ustedes me van a decir, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces, en la parte de reportes, como ya la herramienta está tan estructurada, ella maneja una integralidad. Permítanme un segundo. Ustedes empiezan a ver los comportamientos dependiendo de la cantidad de cositas que puedan crear. ¿Y qué me refiero a cositas? Procesos, riesgos, controles, causas, consecuencias. Fíjense que mis controles, entre comillas, se han hecho cosas buenas. Pasé de perfil inherente de un 40% para la persona que nuevamente preguntó. Pasé de tener el riesgo natural, que es el riesgo inherente sin controles, de un 40%, trasladó a ser a ser un 12,8%. ¿Eso qué significa? Que nuestra labor y la labor de los dueños de proceso sí está bien. Entonces yo ya tengo una tolerancia al riesgo un poco más módica y eso permite que mi apetito al riesgo aprenda a convivir y eso hace que yo pueda tomar decisiones positivas y decir, voy a tener más riesgos porque voy a implementar más. Eso significa que fijo, no voy a tener costos dentro de lo que es el riesgo,
Entonces podemos invertir en un nuevo producto, podemos invertir en un nuevo proyecto. ¿Listo? Eso entraría como un ejemplo. Fíjense aquí en la parte de solidez del control. Podemos determinar, perdón, yo cierro aquí, que cuántos controles son regulares, cuántos controles son muy fuertes y cuántos controles son excelentes. Yo quiero mirar todos los que son excelentes. Permítanme un segundo que se me demora un poquito. Listo. Y pues ver como tal si es débil, si es excelente, regular y muy fuerte. Ahora quiero ver todos los fuertes. Un backup de información. Fíjense que yo voy a trasladar un archivo en Excel a una herramienta donde yo ya no tengo que alimentar información, sino yo tengo que hacer es un análisis para que yo pueda implementar mejores cosas, una mejora continua, saber cómo se está moviendo mi sistema, porque automáticamente ya es integral. Entonces, independientemente que nosotros trabajemos con auditoría o sin auditoría, yo ya puedo juzgar la manera en la cual se hacen las cosas. Entonces, si auditoría se unta de esto, está perfecto. Si no se unta de esto, pues básicamente nosotros podemos juzgar cómo se están haciendo las cosas. Quiero ver el backup de información, cómo se está haciendo incremental, se está haciendo diario, periódico. Creería que cada 3 meses voy a hacer una revisión de todos los backups de información para ver si hay nuevos riesgos asociados y realmente saber si ese 100% en cuanto a la solidez del control es el que es. Lo mismo, puedo tener frecuencias de tiempo determinado. Quiero ver esto en los últimos 3 meses. Vea, pasé de tener menor a muy fuerte. Ahora, si lo pasamos en un contexto organizacional de toma de decisiones, el área de riesgos, de acuerdo a lo que yo les estoy mostrando, sí ha surgido efecto, porque ya no hay controles que tengan una solidez menor. Son controles definitivamente muy fuertes. Ahora eso, chicos, pues también pues les permite generar un descargue de información para que ustedes lo logren presentar. Pero otra cosa que quiero mostrarles es aquí en el mapa de calor. Ustedes pueden hacer un contraste comparativo de cómo estaban sus procesos, sus riesgos en el tiempo, o sencillamente pueden mirar cómo se está moviendo, digamos, a hoy. Quiero hacer un mapa comparativo general y empiezo a determinar, ok, listo. Fíjense que aquí yo tengo mi riesgo inherente y podría tener mi riesgo residual, perdón, otra vez yo muevo esto aquí, para que ustedes se den cuenta cómo entra la mitigación como tal. ¿Listo? Fíjense los resultados del resumen del mapa de calor 1 versus el mapa de calor 2 y cuántos riesgos hemos eliminado. Entonces, lo que yo les mencionaba, chicos, ustedes tienen que estructurar muy bien en cuanto al diseño, tratar de untarse con la ejecución y ver cuánto le está mitigando y pues en lo posible tener más análisis de información en herramientas como la que nosotros les estamos brindando. Gracias, Luis Felipe. Antes de terminar, tenemos algunas preguntas y pues tenemos 2 minutos para poder responderlas, así que te las voy mencionando para que nadie se quede con la duda. ¿Sí? Perfecto. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el monitoreo de controles que debe realizar la primera línea de defensa o el gremio del riesgo y el control que hace la segunda línea de defensa o el área de riesgos? Bueno, como tal no entraría en diferencias. Recordemos que es un control y el control entra a una generalidad. La primera línea de defensa, bueno, la segunda línea de defensa, estamos hablando de lo que es el especialista de riesgos, el director de riesgos. Esta persona tiene que sí o sí, tanto para el tercer nivel como para el primer nivel o la primera línea y la tercera línea, tener claro qué se va a hacer con los controles o qué se está haciendo, porque si lo miramos hacia los diferentes niveles, si yo lo reviso hacia el tercer nivel, le tengo que decir a los dueños de procesos, a los colaboradores, cómo se está moviendo su proceso y estos son los controles que lo acompañan. Y el primer nivel necesito decir a la junta directiva, señora junta directiva, fíjense que yo tengo mapas de calor y en este caso tengo 4 riesgos aquí y hay una disminución considerable en el tiempo por los controles. Eso significa que estos 3 tenemos que atacarlos de inmediato porque pues hay una reducción en el tiempo. ¿Y qué debe hacer el área de auditoría? El área de auditoría debería ser como esa primera línea, encargarse de certificar y de verificar que sí se está cumpliendo con lo que se está ejecutando. Listo. Acá nos dicen, ¿el control puede estar bajo la responsabilidad de otras áreas? Debería, chicos, recuerden que el control no es de ustedes, el control es de otra área.
Ahora, si ustedes le asignan el responsable, ojo, puede haber responsable de ejecución y puede ser responsable de llevar el seguimiento. Puede que el control en el proceso sea de contabilidad, pero realmente está en el área, el proceso de contabilidad, perdón, pero hace parte del trabajo compartido con tesorería. Entonces, pues ahí también tendríamos que determinar la segregación de funciones. Listo. ¿Quién revisa las evidencias? ¿Auditoría o riesgos? Ambos. Tú nunca te debes creer de lo que te están diciendo. Tú deberías certificar con la documentación que te están brindando si se está cumpliendo o no. Ojo, si tenemos el área de auditoría y la auditoría nos está ayudando con eso, ellos la revisan y nos brindan un resultado y nosotros lo incluimos dentro de nuestro sistema. Sin embargo, pues no es de más, hablando de controles, que nosotros cada 3 meses revisemos lo que está haciendo la auditoría. Ejemplo, para saber si se está cumpliendo o no. Listo. ¿El riesgo puede quedar en cero? No. Metodológicamente, cuando nosotros desaparecemos un riesgo, es lo que yo les mencionaba. El riesgo siempre está latente. Si yo, ejemplo, tengo un fraude, yo no podría desaparecer el fraude porque yo tengo muchos procesos donde se puede hacer fraude. Si lo puedo mantener estático, lo puedo mantener en un apetito al riesgo, en una tolerancia muy baja. La idea es que lo mantenga constante, pero para desaparecer el riesgo en cero, lo que necesito es eliminar el proceso como tal. Yo no puedo eliminar como tal el riesgo, independientemente, o eliminar la actividad. Ejemplo, tengo el que estamos hablando ahorita de backups de información como control. Sí o sí, voy a tener información en todos mis procesos. Si yo quito un proceso, igual en los otros voy a tener información, entonces el riesgo está latente. Perfecto. Luis Felipe, y como nos va ganando la hora, vamos con una última pregunta. ¿Qué recomendarías para lograr que los líderes de proceso o dueños de riesgos lleven los costos de los riesgos materializados? Excelente pregunta. ¿Qué recomendaría? Que cada riesgo que nosotros incluyamos dentro de nuestro software o dentro de nuestra herramienta o dentro de nuestro quehacer tenga una cuenta registrada. ¿Por qué? Porque si yo tengo riesgos, todos los procesos que están en las organizaciones trabajan con un propósito a través de un objetivo y ese objetivo se contrasta con el presupuesto anual. Entonces yo tengo un presupuesto para el área de contabilidad el siguiente mes. Entonces, si hay riesgos que me afectan ese proceso, la idea es que tengamos una cuenta contable donde registremos que si ese riesgo tiene afectación dentro de ese propósito, ¿cómo lo vamos a contrastar contra el presupuesto del siguiente año? ¿Para qué? Para mirar si la misión y la visión se ven afectadas o el objetivo de ese proceso. De allí estamos obligando a los procesos a tener un registro de todo lo que les podría afectar. Ojo, chicos, no coloquemos riesgos que realmente no generen interés o no generen, digamos, un valor agregado. No coloquemos como robo de celulares. El robo de un celular, creo que así como un control mal diseñado, no me dice nada. Pero si yo digo riesgo reputacional porque en el área jurídica no se están cumpliendo con los tiempos de respuestas asociados a los PQRs, fíjense que yo ya tengo algo diferente. Yo digo, reputacionalmente por una afectación y el área jurídica necesita sí o sí mirar cuánto es la afectación monetaria por incumplimiento de esos PQRs en el tiempo o una entidad reguladora, cuánto me va a castigar monetariamente. Entonces necesito saber por ese incumplimiento, cuánto me podría costar, lo yo a la junta directiva y digo, mire, esto es mayor que el presupuesto. Ojo con eso porque pues se nos puede materializar el riesgo y puede tener una sanción. Entonces ahí es donde van la toma de decisiones. Muchas gracias, Luis Felipe. Tenemos más preguntas, así que nos vamos a extender unos 3 minutos más para responder todas las que podamos y vamos Bien. cerrando nuestra Escuela de Gestión de Riesgos por hoy día. De acuerdo a la pregunta que te hice, nos preguntan cómo facilita la herramienta llevar la trazabilidad de los costos de riesgos materializados. Listo, chicos. Les voy a mostrar dentro del riesgo o qué consideramos necesario. Acuérdense que, chicos, ustedes pueden crear diferentes campos dentro de la herramienta. No necesitan casarse con los que están ahí. La herramienta es súper parametrizable. O no, mejor les voy a mostrar aquí en la parametrización. Ustedes pueden crear diferentes campos. Fíjense aquí. Edita o crea campos. ¿Listo? Un segundito.
por favor. Si estamos de acuerdo a la referencia que les mencioné, así como se hace tradicionalmente en los eventos de riesgo, si no lo usan, en los eventos les recomiendo que lo hagan, dejar una cuenta contable de recuperación en caso tal de que exista una cuenta contable de una pérdida. Podemos registrar un campo que le llamemos cuenta asociada al proceso y ahí le podemos colocar otro campo nuevo que diga valor monetario. Entonces, este riesgo que habla del riesgo reputacional que les mencionaba, tiene una posibilidad de materialización de un 80% por tiempos de PQRs, lo cual la sanción oscila entre unos 500 millones. Entonces ustedes dicen, ok, bueno, estoy hablando en pesos, ¿no, chicos? Qué pena para los otros que están en otros países. 500 millones de pesos. Entonces yo ya digo, fíjense que este riesgo tiene una contabilización donde está la cuenta asociada al proceso y aparte tiene un valor monetario. Es que se me quedó aquí un segundito, qué pena, chicos, que es el anchito, pero ya les voy a mostrar que ustedes pueden crear diferentes campos dentro de la herramienta para ajustar su metodología organizacional. Esta es una buena práctica y en realidad así es que lo llevan organizaciones para cuando tienen este tipo de solicitudes. Mientras tanto, podemos seguir, Nico, con otra Sí. pregunta. Oscar. ¿Qué tan práctico y recomendable es mantener el KPI o indicadores por cada riesgo identificado? Yo lo llevaría por procesos, chicos. No podríamos, imagínense, una organización que tenga 1.000.000 de riesgos, 1.000.000 de indicadores. O sea, sería súper nada funcional. Entonces, llevémoslo por procesos. Llevemos un indicador enfocado. Podemos en la caracterización, ojo con esto, o en el documento, colocar un indicador asociado al riesgo y es algo que es muy necesario. Un indicador enfocado al riesgo por cantidad de materializaciones que se presentan en el mes, un ejemplo, o cantidad de eventos reportados, esto es bueno y esto es malo, les repito, depende del nivel organizacional, cuantías monetarias por riesgos dentro del proceso. Estos son 3 claros ejemplos de un KRI que ustedes pueden llevar y un KPI asociado es la mejora continua que se ha hecho a través de los planes de acción que me permiten la mitigación de los riesgos. Fíjense que en ese proceso ustedes atacan al riesgo, lo están midiendo a través de un KRI y un KPI y lo registran al proceso. Si tengo 32 procesos, es mejor que llevar con N cantidad de riesgos, es mejor que llevar una independencia. Listo, chicos, lo que es prometido es deuda. Ustedes pueden parametrizar y ajustar a sus necesidades la herramienta para crear campos. Listo, espérenme un segundo, otra vez ingreso. Súper. En este caso, fíjense que lo voy a colgar aquí en riesgos y empezaría como tal, perdón, me voy acá, cierro acá y empezaría a crear el campo. Listo, la herramienta les permite a ustedes crear diferentes tipos de campo. Mire, les permite crear un texto largo, un menú con selección única o un menú desplegable. Entonces, fíjense que ustedes van a hacer cuentas contables para el registro de la persona de ahorita. Creen un campo tipo lista donde pueden tener el registro de la información de contabilidad, las cuentas contables de ese proceso. Es como una buena práctica. Si no, lo dejan con un texto corto donde ustedes especifican el valor y especifican la cuenta contable asociada. Y ustedes ya lo que podrían hacer es crearlo, donde ustedes lo van a almacenar. Voy a dejarlo en texto corto, listo. Y ustedes lo agregan y van y lo ven reflejado dentro del módulo a la hora de crear el riesgo. ¿Listo, chicos? No me alargo en la creación porque pues esto hace parte de lo siguiente que vamos a ver. ¿Listo, chicos? Listo, muchísimas gracias, Luis Felipe. Sé que todavía hay más preguntas, pero ya la hora nos está ganando, así que si pueden ver ahora por el chat, yo les estoy dejando mi correo para que me puedan escribir todas las preguntas que ustedes tengan y poder hacerlas llegar a Luis Felipe y que les pueda responder a la brevedad posible, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que se han conectado hasta ahora. Muchas gracias, Luis Felipe, por esta explicación tan clara sobre los controles y tan importante a la vez. Y nos vemos la próxima semana para la última etapa del SARO. Vamos a estar cerrando estas sesiones y pues entramos a una semana donde vamos a tener un break y regresamos con otro tipo de aprendizajes. Acuérdense que son todos los jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, Nico, y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.